Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. ¿Qué pasa cuando una pareja sueña con tener un bebé, pero pasa el tiempo y la naturaleza no se los permite? ¿Desde cuándo la ciencia ayuda a estas parejas a cumplir este sueño? Es cierto que en Occidente los índices de fertilidad han descendido respecto a hace 50 o 60 años. ¿Es posible que sea la alimentación, los medicamentos, el estrés o la contaminación que haya incidido en la baja de estos índices? En el programa de hoy, de la infertilidad a la reproducción asistida. En el programa de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Carlos Lescano. Él es psicólogo clínico y además ya nos ha acompañado en otro programa. Bienvenido, Carlos, otra vez. Gracias. Y esta noche también nos acompaña el doctor Julio Díaz. Él es ginecólogo y especialista en reproducción. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Julio, ¿cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? La infertilidad es la dificultad de una pareja tener hijos, ¿no? Y que con un método, ya sea de tratamiento quirúrgico o reproducción asistida, va a lograr el embarazo. En caso de la esterilidad, es una infertilidad definitiva. No existe manera de lograr un embarazo. Que no hay cómo revertir esto, ¿no? Felizmente, con el avance de la ciencia, los casos de esterilidad están disminuyendo porque realmente tenemos mucho más acceso, más posibilidades de tratarlos, ¿no? ¿Y cuáles son las principales causas de la infertilidad? Hay dos causas, masculinas y femeninas. Claro. Siempre se ha hablado de la causa femenina, entonces, pero es cierto, y era muy difícil que el varón venga. Lo que estamos viendo en los últimos 10 o 15 años, el gran cambio, felizmente, que las parejas, los varones, están aceptando venir a la consulta. Porque siempre viene en consulta la mujer, porque mi esposo no está, el esposo está trabajando, está de viaje, no puede venir. Ahora hemos optado que no hay atención si es que no se viene la pareja, porque hay gran diferencia, y sobre todo que 40% de las causas son de varones, ya sea porque tienen pocos espermatozoides en cantidad, la motilidad es baja o están alterados la morfología, digamos, ¿no? La forma del esperma. Y en la causa de mujeres, la gran causa es las trompas de falopio que están obstruidas, problemas de ovulación y otra causa que es la endometriosis. Y asociado es el problema, digamos, un problema que es importante, que Carlos lo conoce muy bien, que es el problema psicológico, digamos, ¿no? El estrés generado por estas causas, ¿no? Y una pregunta, ¿una persona es estéril? ¿La esterilidad, uno puede nacer estéril o se convierte en una persona estéril? Puede haber causas congénitas que nacen. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama Rokitansky, donde la mujer nace sin útero. Ya. Entonces ahí realmente no tiene posibilidad de lograr el embarazo, ¿no? O digamos, también hay en el varón lo que se llama la agenesia testicular, que nace sin testículos. Entonces ahí realmente no hay cómo revertir esto, ¿no? Pero felizmente son casos muy puntuales, pocos casos, y actualmente la esterilidad como que está disminuyendo y lo que sí nos queda es la infertilidad, ¿no? Y la misma pregunta en el caso de la infertilidad, ¿uno puede volverse infértil o uno también nace con esa condición? Sí, también, o sea, hay causas que a veces nacen con los conductos, ya sea en la mujer las trompas o el hombre, los conductos deferentes, que nacen obstruidos y con una cirugía pueden revertirse ese nacimiento. Y otro es que ella, la mujer, porque adquiere una infección, digamos, una infección sexualmente transmisible, se bloquean las trompas. O también el varón, una prostatitis severa puede bloquear los conductos y volverla infértil, ¿no? Y fíjate, pero es bien interesante lo que acaba de decir Julio, porque se ha demostrado, y esto Arnold Huggins lo demostró en 1949, que solamente tema prostático o problema prostático hay en el león, en el perro y en el hombre. Nada más, fíjate. Qué interesante. Y Carlos, ¿uno puede, digamos, ser infértil psicológicamente, o sea, no tener ningún problema físico, pero que el estrés sea tan grande que realmente no puedas concebir? O la presión sea tan grande, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de la emperatriz, la hija del heredero al imperio japonés, ¿no? Que le exigen que tenga un descendiente varón, ¿no? Porque si no, no se cumple su función, ¿no? Sí, en el varón, y esto está bien visto en el caso de la psicología andrológica.
últimamente el varón está siendo, o los varones estamos siendo más asequibles, ¿no? A recurrir, como acaba de decir Julio, a la consulta, a acompañar, por lo menos inicialmente acompañar a la pareja cuando hay el problema de la infertilidad. Y en el tránsito de la sesión, en el tránsito de la conversación, van resultando expresiones que nos pueden determinar si el varón realmente quieres o no quieres tener el hijo. ¿Estás convencido de que quieres entrar en este camino o no? Porque muchas veces es la presión por parte de la esposa o la presión por parte de los familiares o de los amigos. Recordemos algo, el tema de infertilidad en la mujer afecta de manera social. Es decir, mis amigas, mis hermanas, mis tías y que mis padres a mí me piden que ya sea mamá y mi posición biológica natural que está construida para engendrar y para parir, ¿correcto? Pero en el caso del varón, la infertilidad está sumida a la impotencia. No puedo. Claro, los mismos amigos le dicen, oye, a la masculinidad, a la virilidad. La virilidad, claro. ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí hay un bloqueo. ¿Sí? Pero es cierto que hay una presión social de una pareja joven que se casa, espera 1 o 2 años y no logra el embarazo, ¿no? Y después, cuando la presión que vemos, hay una presión muy fuerte y puede generar una infertilidad de causa, digamos, emotiva, psicológica, por el estrés. ¿Y qué pasa? Comienzan a aislarse la pareja. Ya no van a reuniones sociales de amigos de ellos porque todos los amigos contemporáneos ya tienen hijos. Entonces el tema es... Ni siquiera tienen tema de conversación. Ellos están aislados. Entonces el tema que de los colegios, del nido, de los deportes, todo el tema gira en torno a los hijos. Entonces ellos se sienten aislados. En la familia van a las reuniones de Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, y le dicen, bueno, ¿y ustedes cuándo? Entonces, claro, es un cargamontón, digamos, sí. le pasan la factura, ¿no? De que porque no tienen hijos. Y eso realmente genera un estrés bastante fuerte. Ahora, históricamente siempre hubo la presión por cuestiones políticas y muchas veces por razones patrimoniales de la descendencia masculina, ¿no? O sea, en Roma los paterfamilias necesitaban al varón y si nacían mujeres las desechaban, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, del famoso caso de Enrique VIII, que no podía tener, la culpa era de la mujer, ¿no? ¿Desde cuándo, doctor, se sabe que es el hombre el que define el sexo? Hay un dato bien interesante. En el año 1750, un investigador alemán, Rudolf von Kuschenkopf, determinó que éramos los varones los que teníamos un aporte importante en el tema de la infertilidad de la pareja, pero que además somos proclives a legar a nuestra descendencia 105 deficiencias congénitas. Por ahí empezó. Y otro detalle, la primera inseminación que se realiza es en el siglo XV, con un duque español, pero se realiza en el mundo veterinario. En el siglo XV. De ahí viene 1790, en donde se realiza la primera inseminación en humanos. ¿Y cómo se realizó ese...? Eso lo realizaron en un médico en la universidad de, me parece que es de Harvard, si tengo... Hunter, ¿no? Hunter, exacto. Sí, exacto. Realiza la primera inseminación. Y fíjate, son casi 200 años de ventana de investigaciones, ¿cierto? Y luego en 1977, 1977 se hace la primera fecundación in vitro exitosa. 78. Y es el famoso bebé probeta, pues, que salió en todos los medios de comunicación, yo recuerdo eso, ¿no? O sea, el primer bebé probeta. La historia del bebé probeta fue bastante interesante, porque al comienzo, cuando se llama el doctor Bob Edwards, en Londres, y que le dieron el premio Nobel el año pasado, siendo que hace 25 años, cuando comenzó a hacer el procedimiento in vitro, lo trataron de antiético, de que estaba haciendo, lo atacó por todos lados, la comunidad médica, todo, porque decían tratamientos que no han resultado, porque para él lograr el primer bebé, el nacimiento de Louis Brown, que fue en el año 78, en agosto de 78. Hubo muchos intentos fallidos. Exacto. Claro. Exacto, hubo como 10 intentos fallidos. Entonces él realmente creía en el procedimiento, entonces había un equipo en Londres, un equipo en Estados Unidos, en Boston, estaban trabajando, y en Francia también al mismo tiempo, hasta que se logró. Y a partir de ahí, bueno, ya comenzó el procedimiento. Como toda técnica nueva, hay que mostrar realmente que es efectiva y que da resultados. Pero ahí las personas realmente tienen un gran mérito de haber creído en su procedimiento, y bueno, y ahora es lo que decimos la revolución realmente del tratamiento de fertilidad. Claro, ¿no? Y si retrocedemos más en el tiempo todavía, ¿qué es el papiro de Evers? El papiro de Evers. Sí.
Tú estabas comentando el otro día que es un documento que se ha encontrado en unas excavaciones, ¿no? Y que probablemente es uno de los primeros vestigios de historia o de relatos históricos o de documentación histórica de lo que ha venido siendo la evolución de la ciencia médica en 4 aspectos importantes. Un aspecto, el aspecto ginecológico, otro aspecto en la incidencia de cómo los aspectos de la nutrición de aquella época podía incidir en el trastorno de la salud de las personas, y algo bien interesante. En esos papiros también se anota algo que hoy en día ya es vigente, la incidencia de los cuadros inflamatorios como consecuencia del estilo de vida de la gente. Ahora, la infertilidad y la impotencia pueden causar problemas políticos muy serios. Por ejemplo, en el caso de España, una dinastía se acabó, la de los Habsburgo, con Carlos II, el hechizado, ¿no? Y eso ocasionó una guerra europea por la sucesión del trono español. Al pobre hechizado le daban un brebaje, que era una especie de mate, digamos, ¿no? Con la madera con trozos de la Vera Cruz, o sea, de la cruz de Cristo. No sé de dónde le traían, un aserrín, y con eso le hacían infusiones, ¿no? O sea, a lo largo de su vida él habrá consumido el equivalente pues a 15 o 20 cruces y nunca funcionó el brebaje, ¿no? Pero también me imagino que antes se pensaba que las razones eran más divinas, un castigo divino. Claro, a él le decían el hechizado porque pensaban que estaba como poseído, ¿no? Poseído, entonces, para revertir la situación había que inyectarle este brebaje, ¿no? Con la Vera Cruz, pero ahí nosotros, por ejemplo, vemos como un problema de fertilidad ocasiona una crisis europea. Increíble, ¿no? Porque es una guerra entre varios países a ver qué casa real empieza a gobernar España, y terminan gobernando los Borbones, ¿no? O sea, el actual monarca, el origen de su reinado es por esta razón de infertilidad. Hay un libro bien interesante, una novela que se llama La Última Generación. Decano, no sé cuánto es La Última Generación, y en donde dice 2 cosas sumamente interesantes. Una primera, dice que la mujer alcanza su más alto orgasmo cuando llega a parir en 4 patas, o sea, en posición animal. Y la segunda, que creo que tiene muchísima razón y había que modificar la legislación, es que el primer apellido que debe llevar el hijo es el de la madre. Como ocurre en varios países. Así es. En Brasil, por ejemplo. Así es. El primer apellido debe ser el de la madre, porque nosotros somos colaboradores. Claro, me parece muy justo, doctor, muy justo. Y con eso nos vamos a un primer corte y ya regresamos.